La sala de juntas con paredes de cristal quedó en silencio en el momento en que Madison Hayes entró. Ojos brillando fríos bajo las luces blancas, como el filo de una espada desenvainada. Están todos despedidos, cada uno de ustedes. Las palabras cayeron con el peso de un mazo contra el suelo de mármol, congelando todo el North Star Airlines, liderazgo en su lugar, con la respiración atrapada en la garganta. No tenían idea de que la mujer alta con la postura erguida era la mayor accionista de la aerolínea. No fue hasta el momento. Todas las máscaras que llevaban se desprendieron. Pero esta historia no empezó aquí, empezó en Detroit, en una pequeña habitación con pintura agrietada en las paredes y un sueño lejano, más grande que la ciudad misma. De niña, Madison Hayes aprendió desde temprana edad que el mundo no era justo, y gente como sus padres, uno de ellos un conductor de autobús agotado, y la otra una enfermera que trabajaba en el turno de noche, se vio obligada a luchar en silencio. Ella oía a su madre llegar a casa cada mañana, con pasos pesados, como si cada paso llevaba el peso de una vida a la que nunca se le había permitido descansar. Esos sonidos, esos silenciosos tamaños tragados por el oscuro acero, forjado dentro de ella. 16. Mientras sus amigas colgaban carteles de celebridades en sus paredes, Madison colgó un mapa. Harvard, Fortune 500, su propio imperio. La gente la llamaba ambiciosa, extraña, incluso delirante, pero ella lo llamaba él, única forma de sobrevivir. El día que recibió su carta de aceptación de Harvard, su madre lloró, y su padre la abrazó más tiempo que cualquier abrazo en su vida. No sabían que ella era a punto de asombrar al mundo aún más. Tras graduarse como la mejor de su clase, Madison rechazó todas las ofertas lucrativas y fundó Hayes Strategies. A los 27 años, irrumpió en él. El mundo corporativo es como un huracán implacable, sin ceder ni rendirse. Cuando las corporaciones colapsaron, ella las revivió. Cuando las empresas perdieron dinero, ella los reconstruyó. Y cuando la gente dudaba de la capacidad de una joven negra, ella permaneció en silencio y dejó que los números respondieran. A los 38 años, Madison se había convertido en una multimillonario en la sombra, un jugador en la oscuridad que silenciosamente controlaba la luz. Y fue entonces cuando vio a North Star Airlines, una empresa que se estaba pudriendo desde dentro, con una cultura tóxica y demandas enterradas, empleados maltratados, pasajeros discriminados. No fue una inversión, oportunidad. Fue una herida sistémica. Madison decidió comprar todo. Empresas sin que nadie lo supiera. Utilizando un laberinto de empresas fantasma, se movió activos a través de estructuras en capas, reuniendo las acciones pieza por pieza, hasta ella tenía el 52% de propiedad, sin que nadie se diera cuenta. El día que firmó la adquisición final, susurró: esto no es venganza. Esto es reparación. Pero el destino siempre elige sus propios momentos para probar si alguien está listo para levantarse. Ese momento llegó en una mañana gélida en el aeropuerto O'Hare. Madison necesitaba volar a San Francisco para finalizar un acuerdo de $600 millones para una limpieza. Proyecto energético. El éxito no solo traería ganancias, sino que abriría miles de oportunidades, nuevos empleos en comunidades olvidadas. Ella eligió volar comercialmente en el mismo aerolínea de su propiedad, queriendo ver de primera mano la cultura que había comenzado a descomponerse. Lo que no sabía era que en esta mañana, North Star revelaría su verdadera cara. Al entrar en el carril prioritario, un oficial de seguridad llamado Carl Simmons, con su voz ronca, prejuicio, la miró como si le hubiera robado el billete. «Primera clase», dijo, preguntó, inclinando la cabeza con un escepticismo escalofriante. «¿Estás seguro?» Una oleada de calor se elevó en el pecho de Madison, esa sensación familiar que había pasado toda una vida aprendiendo a sentir, tragar para sobrevivir. Pero hoy hundió sus dientes en su corazón como un animal acorralado. Carl inspeccionó su boleto como si buscara un defecto en su existencia misma. Entonces buscó su radio. «Realicen una investigación adicional de este pasajero. Posible actualización incorrecta». Las palabras cortaron como una cuchilla. Ella había sentido
1000 veces antes de que la sociedad de la cuchilla cortara la dignidad de personas como ella. Madison se quedó quieta, su rostro inexpresivo, pero dentro, de cada recuerdo, de ser subestimada, dudada, disminuida por los prejuicios, se abalanzó sobre ella como un maremoto. Mientras caminaba, a través de seguridad, escuchó los susurros detrás de ella. Otro que piensa, los puntos de recompensa te permiten conseguir un asiento en primera clase o un billete falso. Sucede mucho con ese tipo. Ese tipo. 2 palabras que me atravesaron la cabeza, la armadura que había forjado durante toda su vida. Pero no se arrepintió. Ella no podía permitirles ver la herida, no podía mostrar el dolor, porque había nacido en un mundo donde la gente como ella solo tenía 2 opciones, caer o elevarse más alto que el desprecio destinado a romperlos. Ella eligió elevarse, pero ella no tenía idea de que en pocas horas, las mismas personas que la humillaron serían de rodillas ante una verdad que nunca vieron venir, y cuando el avión, la puerta finalmente se cerró, no fue solo un vuelo despegando, fue el colapso de todo un sistema, y el despertar de una mujer que se negó a permanecer en silencio más tiempo. Madison Hayes, la mujer despedida en el aeropuerto esa mañana, estaba a punto de convertirse en la tormenta que derribar cada mentira dentro de North Star Airlines, y la tragedia fue solo comienzo. Madison entró en la cabina del primer asno con la serenidad de una mujer que había aprendido a ocultar sus heridas bajo una pulida capa de confianza. Sin embargo, las agujas invisibles de aquella mañana aún se entrelazaban en sus pensamientos. La cabaña era espaciosa, brillante, lujoso, pero fría como una antigua sala de audiencias. Se siente frío, un lugar donde las miradas juzgadoras de los demás sirven como única ley. Apoyó la mano en el asiento 2, el asiento por el que había pagado, el asiento que se imaginó que sería donde preparó sus notas finales para el acuerdo de $600 millones, pero algunas batallas no esperan a que uno esté listo, y hoy la lucha ya había comenzado antes de que ella lo supiera. Había entrado en la arena. El azafato Dylan Brooks pasó por ella, como si no fuera más que una sombra en el suelo. Su perfecta, su cabello rubio peinado reflejaba las luces LED de la cabina, y sus ojos se posaban en él, el desprecio casual de alguien que creía entender el orden natural del mundo. ¿Jugo de naranja, agua o champán?, dijo, pero la pregunta no estaba dirigida a ella. Se inclinó y colocó un vaso en la mano de un hombre de negocios blanco al otro lado del pasillo. Sonrió con una sonrisa que Madison no había recibido desde que pisó el aeropuerto esa mañana. No habló de inmediato. Años en el sector corporativo, el mundo le había enseñado el valor de observar, analizar y esperar el momento exacto para moverse. Pero cuando Dylan se giró para irse, ella dijo suavemente: «Disculpe, me gustaría un vaso de agua». Dylan hizo una pausa en su expresión, tensándose, como si su petición fuera una molestia innecesaria. «Serviremos bebidas después del despegue». Madison miró el vaso que acababa de entregarle al hombre que estaba frente a ella. Entonces, ¿por qué atendieron primero a los demás pasajeros? Un destello de fastidio brilló en sus ojos azules. «Ese es el estándar de servicio. Por favor, no lo interrumpa». Entonces, colocó el agua frente a ella con más fuerza de la necesaria, suficiente para que algunas gotas se dispersaran. La bandeja. Esas gotas cayeron como ecos fríos en su pecho, familiares, y no deseada. Era el sentimiento que había soportado durante toda su infancia y toda mi carrera. El mensaje tácito que la gente transmitió sin necesidad de decir una palabra. No perteneces aquí. Pero Dylan no era el único que tenía la intención de escribir ese mensaje en su historia. Justo cuando las puertas de la cabina estaban a punto de cerrarse, se oyeron pasos apresurados y sin aliento. La irritación llenó el pasillo. Reloj Richard Caldwell con diamantes, brillando bajo las luces, y un traje gris plateado usado por hombres acostumbrados a Privilege entró en la cabaña como si fuera su reino personal. «¿Por qué no está mi asiento aquí?». Lanzó una rápida mirada, recorriendo la cabina antes de aterrizando en Madison. En ese instante, ella no era la primera pasajera. Era una conclusión que había sacado sin pensar. «Este asiento», dijo, señalando el de ella, «debe ser un error». Terren Ward, el único auxiliar de vuelo de turno con genuina amabilidad en sus ojos, intervino para mediar. «Entonces, este asiento ya está ocupado. Nosotros puede volver a revisar el sistema». Pero Richard lo interrumpió.
Soy miembro de nivel diamante desde hace 15 años. No aceptes este tipo de trato. Todas las miradas en la cabina se volvieron hacia Madison como si fueran espectadores de un juicio público, sin avergonzarse de su curiosidad. Dylan reapareció con la sobrecargo Marilyn Pierce. Su rostro estaba pulido a la perfección, pero sus ojos tenían la agudeza de alguien acostumbrado a juzgar. Dijo Marilyn, con voz dulce pero envenenado en los bordes. Necesitamos que te traslades a la cabina económica para acomodarte. Una clienta especial. Madison la miró directamente a los ojos. Yo pagué por este asiento. No llegué tarde. No veo ninguna explicación razonable para ser pedido mudarse. Marilyn inclinó la cabeza ligeramente, manteniendo una apariencia de profesionalismo. Pero su tono tenía un toque punzante. Creemos que te sentirías más cómoda en una zona adecuada. Una zona adecuada. Las palabras se deslizaron en los oídos de Madison como una serpiente enroscándose en su garganta. En lugar de reaccionar impulsivamente, desbloqueó su teléfono. Abrí la grabadora y la puse en la bandeja. Quiero confirmar, dijo Madison con una voz tranquila, casi peligrosa. ¿Me estás pidiendo que deje el asiento de primera clase que pagué para dárselo a este hombre blanco que llegó tarde? Es correcto. Dylan abrió mucho los ojos. Marilyn perdió el interés. Color. Richard frunció el ceño, irritado por ser incluido. Estás exagerando esto, dijo Marilyn, tratando de mantener la voz firme, aunque su mano tembló levemente. Simplemente pido claridad. Madison respondió. La razón por la que estás pasándome a la economía es porque soy... ¿Qué exactamente? Marilyn abrió la boca. Luego la cerró de nuevo. Su silencio reveló la verdad antes de hablar. Finalmente, dijo rápidamente, casi como si intentara escapar. Si no cumples, tendremos que llamar a seguridad del aeropuerto. Y Madison lo entendió. Ella comprendió la trampa en la que habían caído personas como ella durante generaciones, que defenderse solo los hacía parecer peligrosos. Ella respiró lentamente y luego permaneció allí con una presencia que nadie podría arrebatarle. Dejaré el asiento, dijo, su voz suave como la seda, pero aguda como una espada. Pero esto no termina aquí. Al salir de primera clase, los ojos que la seguían ya no eran inofensivamente curiosos. Eran los ojos de una sociedad acostumbrada a decidir dónde la gente pertenece. En la cabina económica, los susurros se alzaron en el momento en que ella señaló el estrecho asiento del medio entre dos desconocidos, un hombre corpulento, una mujer joven, ambos mirándola, como si su presencia disminuyera el valor de sus propios asientos. Pero lo que más hirió no fueron los murmullos, fue el peso de la constatación de que después de todos sus años de éxito, de lucha, de subir cada peldaño, aún podría ser empujada de nuevo al lugar que la sociedad le había asignado. Creía que pertenecía. Pero entonces Ethan, el único asistente dispuesto a mirarla con compasión, apareció y se salió del rígido protocolo. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja. Madison asintió. Estoy bien, dijo. Ya me he acostumbrado. Ethan le sostuvo la mirada, por un momento, como queriendo decir que el mundo nunca debería permitir que a nadie se acostumbre a ese tipo de dolor. Pero Madison se dio la vuelta. No quería que nadie viera que la herida seguía sangrando dentro de ella, porque sabía que ese dolor se convertiría en su arma más afilada. Mientras el avión ascendía, Madison miró por la ventana. El cielo era alto, vasto e infinito, sin embargo nunca había dejado espacio para gente como ella. Entonces, ella misma crearía ese espacio, o derribaría todo el sistema, y construirlo de nuevo. Esto ya no era un vuelo, este fue el comienzo de una revuelta, y en algún momento más adelante, North Star Airlines pagaría por cada onza de humillación que le habían infligido. Hoy, Madison estaba sentada, encajada en que los estrechos asientos de la cabina económica, donde se escuchan sonidos de respiraciones pesadas, quejas irritadas y golpes de equipaje. Los apoyabrazos convirtieron en la banda sonora de la humillación que acababa de tragarse. Todo, cada vez que el avión temblaba, el hombre a su izquierda, corpulento, y, oliendo a sudor mezclado con colonia barata, empujaba unos centímetros más adentro su espacio, como si incluso su cuerpo reflejara el privilegio invisible de alguien que creía que merecía más espacio que los demás. La joven a su derecha rodó sus ojos con silenciosa molestia cada vez que Madison movía un codo, aunque fuera levemente. Los susurros que flotaban desde las filas que estaban delante no necesitaban ser ruidosas para que ella supiera que eran para ella. Probablemente una actualización gratuita fallida, quizás un ticket falso. No parece de primera clase.
Las palabras no se transmitieron por la cabina, pero no tuvieron que hacerlo. Cortaron directamente a través de alguien que había pasado toda su vida demostrando que su valor no estaba definido por el color de su piel. Madison cerró los ojos brevemente, concentrándose en sí misma con una medida, aliento, un frágil hilo de calma a la que luchaba por aferrarse. Pero cuando ella abrió los ojos de nuevo, el dolor era más agudo. El hombre a su lado se inclina hacia ella. ¿Qué hiciste para que te echaran del camarote de arriba? Su tono, rebosante de juicio. El tipo de tono destinado a acusaciones disfrazadas de curiosidad. Madison giró la cabeza, su mirada fría como el cristal. Yo existía. El hombre se quedó en silencio, aunque no se disculpó. La gente rara vez se disculpa por los defectos en su propia lente. Cuando los auxiliares de vuelo llegaron con agua, Madison fue tratada como si fuera invisible. Su copa estaba solo medio llena, sin hielo, sin ningún saludo cortés. Ni siquiera contacto visual, solo una caída casual sobre la bandeja como si estuviera haciendo. Le dio cambio, pero Madison no reaccionó. No porque fuera débil, sino porque se estaba concentrando en el panorama más amplio, un panorama que tenía la intención de destrozar. Pieza por pieza. Cuando Ethan apareció por la mañana, abriéndose paso a través de la opresión. Atmósfera con su tranquila sinceridad, Madison sintió que algo cambiaba. ¿Estás bien?, preguntó suavemente mientras revisaba los cinturones de seguridad de su remar. Estoy bien, susurró, aunque sus ojos la delataron. Ethan la abrazó. Mirada con un reconocimiento que iba más allá de la cortesía. Como el único vuelo negro, asistente en la cabina de primera clase esa mañana, entendió muy bien lo que significaba. Destinado a vivir entre dos mundos, uno que le decía que no pertenecía allí, y otro que insistía en que no era lo suficientemente digno de cruzar sus fronteras. Lo que hice estuvo mal, murmuró Ethan. Apenas audible. Nadie merece eso. Sus palabras rozaron contra una parte de Madison que había encerrado hacía mucho tiempo, el lugar donde el despido, cada duda, cada exclusión se habían acumulado como piedras en su interior. Pecho. Gracias, dijo en voz baja. Su voz, suavizado, pero ya estoy acostumbrado. Ethan parecía querer desafiar eso. Dicen que el mundo no debería acostumbrar a nadie a ese tipo de dolor, pero el deber lo apartó. Cuando el avión alcanzó la altitud de crucero, Madison abrió su teléfono y revisó su presentación. Diapositivas, cada métrica, cada gráfico, cada dato era prueba de su brillantez. Siempre había tenido que trabajar el doble para que lo reconocieran. 600 millones, 8,000. Nuevos empleos, un proyecto de energía limpia capaz de transformar la industria nacional. Paisaje. Sin embargo, ahora estos logros se encontraban junto a una verdad más amarga que no importaba quién fuera ella. Se convirtió, o lo que logró, todavía podría ser reducida, dejada de lado, y tratada como inferior por el color de su piel. Las tenues luces de la cabina hicieron. Sus ojos ardían, pero se negaba a dejar caer las lágrimas. Las lágrimas no eran su arma. Había energía. Aproximadamente una hora después, Ethan regresó, esta vez con una mirada atenta a su hombro. Inclinó su cuerpo ligeramente para proteger a Madison. «Tengo algo para usted», dijo, colocando suavemente una pequeña tarjeta sobre su bandeja. «Si necesita. Para presentar un informe, verificaré todo lo que sucedió». Madison miró la tarjeta, dijo. Su nombre, su identidad laboral, su cargo. Era una prueba, era valentía. Era una mano que se extendía en un mar de espaldas. «Gracias, Ethan», dijo lentamente. «Esto importará». Asintió, plenamente consciente de que un solo acto de la integridad podría hacer que su carrera se desplome como una hoja seca. El viento. Aún así, decidió hacerlo. «La gente cree que callarse protege», susurró Ethan, «pero a veces el silencio solo empeora las cosas». Sus palabras se quedaron grabadas en la mente de Madison durante el resto del vuelo. Cuando el avión aterrizó en San Francisco, ella salió de su fila al final, no porque estuviera obligada a hacerlo, sino porque así lo decidió. Observar para recordar. Al salir del avión, vio a Richard riéndose con Marilyn y Dylan como si hubieran ganado una pequeña batalla, y su pecho se tensó con una pesadez aplastante. Pero debajo de ese dolor se encendió un fuego más caliente que la humillación, más agudo que el juicio,
Y más fuerte que todo, un insulto susurrado. Un fuego que había parpadeado hace años, cuando ella era una niña parada afuera. La puerta del club de matemáticas, porque le dijeron que no parecía a las demás. Niños. Ahora ese fuego rugía brillante, feroz, imparable. Madison no tenía idea de que uno de los pasajeros de la cabina premium había presenciado todo. No tenía idea de que esta persona pronto se convertiría en un elemento crucial en su camino de agitación. No tenía idea de que solo unas horas después firmaría el contrato más grande de su vida, carrera, y al mismo tiempo encender la mecha de un ajuste de cuentas, North Star Airlines. Nunca lo vio venir. Pero cuando salió de la pasarela y el frío de el viento de Francisco azotaba su rostro, trayendo el olor de la sal marina y, algo así como una advertencia susurrada, ella entendió una cosa con absoluta certeza. Claridad. Este no fue el final de un vuelo, fue el comienzo de una guerra. Y Madison Hayes nunca había perdido una guerra en su vida, especialmente una que había librado, contra la injusticia, especialmente una que se debía a sí misma. Madison salió de San Francisco, aeropuerto, con la expresión tranquila que tanto le había costado mantener, aunque la humillación del vuelo todavía latía en su pecho, como una herida que se negó a cerrar. Un elegante sedán negro esperaba en la acera. El conductor rápidamente, abriendo la puerta, pero Madison asintió levemente, indicando que necesitaba un momento de silencio. Cuando la puerta se cerró, la soledad irrumpió, permitiéndole exhalar el primer suspiro profundo, el aliento que había tomado desde que salió de Chicago. Las escenas del avión se repitieron en su mente con dolorosa claridad, como si alguien los estuviera proyectando sobre él. Ventana del coche, la sonrisa burlona de Richard Caldwell, la mirada cortante de Marilyn Pierce, Dylan, la irritación apenas disimulada de Brooks y, sobre todo, la sensación de sentirse empujado, de un lugar por el que había pagado y que se había ganado legítimamente, simplemente porque se negó a creer que alguien como ella pertenecía allí. Pero Madison no estaba construida para vivir en la miseria. Fue construida para actuar, y sus acciones siempre fueron frío, preciso y nunca apresurado. Mientras el coche cruzaba el puente de la bahía, la ciudad emergió a través de un fino velo de niebla, como una pintura inacabada. El sol de la tarde brillaba sobre el agua, brillante como un horizonte que la llamaba hacia adelante. Madison apretó con más fuerza su bolso. El suave cuero bajo sus dedos sirvió como un silencioso recordatorio de que no podía no permitir que la emoción la apague. Hoy no, necesitaba claridad, necesitaba agudeza. La reunión que se avecinaba determinaría el futuro de casi 8,000 trabajadores vinculados a el proyecto de energía limpia que estaba construyendo. Era la única razón por la que había tolerado estar sentada en la cabina económica esa mañana, y sería la razón por la que algún día North Star Airlines se arrodillaría. Antes de reconstruirlo desde cero. En la sala de conferencias con paredes de cristal en el piso 27 de Emerald Bay Investments, Madison se paró frente a un gran espejo y se ajustó el blazer. Su traje gris carbón se ajustaba a su figura lo suficiente para transmitir elegancia y la rigidez suficiente para anunciar la autoridad de un líder que no se inmutó ante la presión. Cuando entró en la habitación, el ambiente circundante, las conversaciones se quedaron en silencio. 7 hombres y mujeres se volvieron hacia ella, no por su tono de piel, sino por la fuerza que ejercía, la atracción gravitacional de alguien que entró en un espacio y se convirtió instantáneamente en su centro. Bienvenida, señora Hayes. Victor Chen, socio fundador de Emerald Bay, se levantó para estrecharle la mano. He oído cosas notables sobre las estrategias de Hayes. Madison ofreció un pequeño y controlado sonrisa, esa que no mostraba dientes, pero irradiaba confianza absoluta. Espero que hoy les dé aún más razones para creer en mí. La reunión comenzó con la velocidad de las mentes financieras agudas en acción. Madison activó el proyector, y cada diapositiva caía como un martillo, destrozando cualquier duda persistente. Habló de su tecnología de energía renovable de cadena de suministro de circuito cerrado, que redujo los residuos en un 60%, de un modelo de fabricación verde capaz de transformando la industria pesada del país.
Pero, ¿qué hizo que los inversores experimentados se inclinaran? Sus cabezas no eran solo los datos, era la forma en que contaba la historia detrás. No estamos aquí únicamente para generar ganancias, dijo Madison, colocando su mano sobre una diapositiva que muestra un mapa de Estados Unidos. Estamos aquí para revitalizar en comunidades que han soportado demasiados inviernos en la oscuridad, lugares donde nueva instalación significa que cientos de familias ya no se preocupan por la cena ni por los lugares, donde una sola inversión puede reescribir el horizonte. Sus ojos brillaban, no con arrogancia, pero con una convicción inquebrantable. Cuando terminó su presentación, la sala permaneció 3 segundos de absoluto silencio. 3 segundos que se alargaron como un siglo. Entonces Víctor se recostó y tocó el mesa pensativo. Señora Hayes, dijo, con voz tranquila y resonante, a lo largo de mi carrera, he revisado más de 2000 presentaciones. Muy pocas han hecho. Me hizo sentir como si estuviera mirando un futuro verdaderamente nuevo. Hizo una pausa. El tuyo es uno de ellos. Madison mantuvo la expresión serena, pero su corazón se apretó con una liberación que se sintió como se liberara de cadenas invisibles. La discusión continuó durante 2 horas más, y cuando terminó, simplemente aceptaron la inversión original de $600 millones, propusieron $900 millones, junto con una asociación a largo plazo que podría posicionar al estratega de Hayes como el líder nacional en energía sostenible en los próximos 10 años, como grupo. Después de empacar sus documentos, Madison se preparó para irse, pero una mujer se le acercó. Linda Chen, directora financiera de Sequoia Partners, alguien que había estado en el sector premium. Cabaña esa mañana, la señora Hayes. Linda dijo, su expresión seria, su voz fría. Estuve en tu vuelo hoy. Madison detuvo un escalofrío que la recorrió. Columna vertebral. Lo vi todo, continuó Linda, desde el momento en que te interrogaron en seguridad hasta el momento en que te obligaron a levantarte de tu asiento. Y quiero decir, primero que nada siento mucho que hayas tenido que soportar eso. Madison no dijo nada, pero su mirada se suavizó por un instante. Pero lo más importante, añadió Linda, bajando la voz. Me sentí allí mirándote, y pensé, si ella puede entrar a esta habitación y presentar así solo unas horas después de haber sido tratada tan mal, entonces ella no es una ejecutiva común y corriente. Es alguien que puede cambiar sistemas enteros. Las palabras atravesó los pensamientos de Madison como un rayo de luz que atravesó la nube de tormenta que la había seguido desde la mañana. Y, en ese momento comprendió algo con claridad. La humillación en ese avión no era la verdad final, era una invitación. Una invitación a destrozar lo que se había descompuesto durante demasiado tiempo. Cuando ella salió del edificio, el viento de la tarde levantó algunos mechones de su cabello, y en lugar de agotamiento, sintió la carga eléctrica de una tormenta que se avecinaba. Fuerza. Sacó su teléfono y marcó el primer número que le llegó. Mente. Mark, dijo con voz afilada como una cuchilla, prepara la sala de estrategia. ¿Reunión esta noche sobre North Star?, preguntó su jefe del consejo. Madison levantó la vista, hacia el cielo donde los aviones North Star surcaban las nubes con audacia y despreocupación. Sí, dijo, su mirada oscureciendo. Es hora de que aprendan quién es el verdadero dueño del cielo en el que vuelan. El viento seguía soplando, y en él Madison oía el eco lejano de la guerra. Estaba lista para librar una guerra que no solo ganaría, sino que se transformaría para siempre. El Seattle Night llevaba un frío que cortaba la piel, pero Madison Hayes salió de la sedán negro como si no sintiera nada. Las luces de la ciudad se reflejaban en él. El cristal del rascacielos donde vivía formaba manchas cambiantes de brillo y una sombra que reflejaba su estado de ánimo, una mezcla de ira, resolución y una calma aguda y controlada que solo aparece en alguien que ha soportado demasiado dolor. Todavía tener miedo. Cuando se abrió la puerta del ático, el cálido aroma a madera pulida, la madera y la suave iluminación dorada hacían que el espacio pareciera un santuario temporal, pero nadie dentro miraba hacia otro lado. Relajado. Mark Dempsey, su cabello canoso y sus ojos experimentados, lo marcaban como un hombre, quien había luchado con cientos de demandas, estaba revisando documentos en la pantalla gigante. Zoe Carter, la asistente y mano derecha de Madison, hojeaba su cuaderno con la velocidad de alguien cuya mente nunca conocía el resto. Lucas Grant, el jefe afilado como una navaja, oficial de tecnología, se estaba vinculando al análisis de datos de North Star Airlines, sistemas, y finalmente estaba Sienna Lowe, la investigadora independiente, famosa entre los círculos corporativos por su capacidad de sacar a la luz la verdad oculta, oscuro. Los 4 se levantaron cuando Madison entró. Nadie perdió el tiempo en saludos. Vieron, en sus ojos,
algo mucho más importante que una bienvenida cortés. Esto no era una reunión de rutina. Este fue el comienzo de una purga. Madison se quitó el abrigo, guardó su bolso, se hizo a un lado y se quedó de pie, observando la habitación como si estuviera examinando un campo de batalla antes del primer ataque. Empecemos, dijo en voz baja y preciso. Mark giró la pantalla grande hacia ella. Hemos recopilado los datos iniciales de North Star. Lo que te ocurrió no fue un incidente aislado, Madison. Es el resultado de un sistema en descomposición. Lucas pulsó un botón y los gráficos y documentos inundó la pantalla. Informes ocultos, evaluaciones internas alteradas, clientes, quejas que involucran comportamiento discriminatorio, marcadas como falta de evidencia, pasó a la categoría de improcesable. Zoe se subió las gafas, y la voz, enseñada como una cuerda tensa. 217 informes relacionados con la discriminación en 3 años, solo se abordaron 6. Ninguno resultó en cambios de política. Suprimió todo lo que Mark añadió. Y no solo con los pasajeros, sus empleados reciben el mismo trato, especialmente los de color. Sienna abrió una carpeta gruesa. Revisé el personal involucrado en el incidente en su vuelo esta mañana. Esto no fue un incidente momentáneo. Lapso. Esto es un comportamiento sistémico. Puso 3 documentos sobre la mesa. Marilyn Pierce, 11 años como purser. Múltiples quejas del personal subalterno, acusándola de favoritismo y comentarios insultantes, todos desestimados. Dylan Brooks, 3 años como asistente de vuelo, ascendido inusualmente rápido a pesar de mi mediocridad. Evaluaciones de desempeño, conexión familiar con un miembro de la Junta, y Richard Caldwell, importante empresario de pasajeros de nivel diamante, cuya compañía tiene un contrato de viaje por valor de más de 10 millones con North Star. Y Sienna hizo una pausa, mirando directamente a Madison, como si se prepara para dar el golpe final. Tiene una conexión personal con el CEO Wesley Cole. Lucas intervino. Cole envió correos electrónicos internos instruyendo a los humanos. Recursos sobre cómo manejar casos de discriminación. La directiva fue explícita: reprimir, callar, evitar. Exposición mediática. Madison permaneció silencio por un largo momento. Nadie en la habitación se atrevió a romper el silencio porque podían sentir lo que se estaba formando dentro de ella. No era rabia, era decisión. Una decisión que podría cambiar el destino de una empresa de 20.000 empleados. ¿Qué hay de Ethan Ward? Madison preguntó en voz baja y firme. Zoe abrió otra. Archivo. 11 años en la aerolínea. Evaluaciones estelares. Presentó 4 denuncias por discriminación. Todas fueron rechazadas. Se le tacha de disruptivo por intentar cambiar la cultura laboral. Madison cerró los ojos brevemente, como para grabar el nombre en su memoria. Ethan, la única persona en ese avión que la vio como humana, siendo la única que no se doblegó ante la injusticia. Cuando abrió los ojos, de nuevo brillaron como una espada, templada lo suficiente para soportar el fuego. Creían que podían tratarme así. Madison decía cada palabra con una fuerza insoportable. Como una pasajera común y corriente, una mujer negra común y corriente. Miró la pantalla, donde los nombres de Marilyn, Dylan, Richard y Wesley brillaban como una lista de los que esperaban el juicio. Ellos no saben quién soy, dijo. Lucas inhaló. Entonces, ¿cuál es el plan? Madison dio un paso adelante. Adelante. Su voz se hizo profunda como trueno antes de una tormenta. Vamos a... No presentaremos una demanda. No negociaremos. No enviaremos advertencias. ¿Y entonces qué haremos?, preguntó Zoe. Madison miró a su equipo. Las personas que la habían seguido a través de brutales campañas de reestructuración y proyectos imposibles. Guerras corporativas. Y les dijo lo único que ninguno esperaba oír. Retomamos North Star Airlines, públicamente. Sienna se quedó paralizada. Mark levantó los ojos de la cabeza. Brillaban con la comprensión de que esto no solo sacudiría no solo la jerarquía corporativa, sino toda una industria. ¿Quieres destituir al director ejecutivo?, preguntó Mark. No solo el director ejecutivo, respondió Madison. Quiero desmantelar todo el sistema que lo protegió, cada ejecutivo que permitió que existiera esa cultura tóxica. Lucas frunció el ceño. Necesitarás más acciones para obtener el control absoluto. Madison asintió levemente. Mañana compro un 6% adicional. Eso nos lleva a 58, y cuando entro en su sala de juntas, quiero que entiendan que la tormenta que crearon los van a barrer.
Zoe dudó. ¿Estás segura de que quieres usar la experiencia personal como catalizador de una reestructuración corporativa a gran escala? Madison se giró hacia la ventana. Seattle brillaba fría y metálicamente más allá. El cristal. No se trata de mí, dijo, con una voz tan firme que la habitación se quedó quieto. Se trata de cada persona que han humillado que no tenía el poder de contraatacar. Los enfrentó de nuevo, con ojos afilados, orgullosos y lo suficientemente feroces como para levantar la temperatura de la habitación. Y sí tengo electricidad. Hizo una pausa. Y la usaré. La noche se prolongó hasta el amanecer. Prepararon documentos, recopilaron pruebas, reconstruyeron las estructuras organizativas, prepararon huelgas estratégicas. Pero en medio de los números, los planes y las tácticas, hubo un momento de tranquilidad en el que ninguno de ellos se olvidó. Cuando el reloj dio las 3 de la mañana, Madison se paró frente a una fotografía de sus padres. 2 personas que habían pasado sus vidas enfrentando la injusticia sin voz. Colocó su mano en el marco. «Haré lo que tú no pudiste», susurró. Afuera de la ventana, el sol comenzaba a salir sobre el horizonte de Seattle. El primer luz de un nuevo día cayó sobre el rostro de Madison, como si el mundo se estuviera preparando para presenciar el despertar de un imperio que nadie había visto venir. Y Madison Hayes, aún con el dolor de haber sido obligado a ocupar un asiento en clase económica, estaba listo para reescribir toda la historia de North Star Aerolíneas. Pero la verdadera tormenta, la que sacudiría el cielo mismo, solo comenzaba. Antes de que la luz del sol de Seattle pudiera atravesar las espesas nubes matutinas, Madison ya estaba sentada en el sedán negro. Se dirigía a un pequeño café de Midtown, donde estaba conocer a la persona que creía que se convertiría en un eslabón crucial en la caída de North Star Aerolíneas. Cuando el coche se detuvo, se levantó y salió. El frío de la mañana le golpeaba la cara, aunque su corazón todavía ardía como carbón caliente. Eligió una mesa apartada en un rincón, con la espalda contra la pared y los ojos fijos en la entrada. Un hábito moldeado por docenas de acuerdos de alto riesgo que exigían vigilancia constante. Cuando la puerta de cristal se abrió por tercera vez, Ethan Ward entró, todavía vestido con su uniforme azul marino de azafata. Algo en su expresión había cambiado de precaución a preocupación, y, escondido en algún lugar debajo de ellos, había un frágil destello de esperanza que temía reconocer. La vio, y en ese instante, ambos comprendieron que este encuentro no era sencillo. Conversación. Era la encrucijada de 2 vidas, la de ella y la de él, cada una a punto de desviarse hacia territorio peligroso e irreversible. «Gracias por venir», dijo Madison, mientras Ethan se sentó. Su voz era tranquila y firme, pero por debajo se escondía la agudeza de alguien que mide la distancia entre la confianza y la traición. Ethan asintió, sus manos fuertemente entrelazadas sobre la mesa, la postura de un hombre que conocía su vida estaba a punto de cambiar de rumbo. «No estoy seguro de por qué querías conocernos», dijo. Admitió. «Pero supongo que tiene que ver con lo que pasó ayer». «Sí», respondió Madison, sin apartar la mirada de él. «Y no solo ayer». Ella colocó un sobre la mesa. «Estos son los datos de la investigación interna de mi equipo, reunidos sobre North Star. Quiero que lo veas». Ethan abrió el sobre y empezó a leer. Con cada página, el color se le iba de la cara. Vio informes enterrados, empleados calificados a quienes se les negaron promociones, pasajeros, discriminado, y entre las quejas ignoradas se encuentra la suya enviada por él, años
pero nunca respondió. Dios mío, susurró. Su voz, Temblando, siempre supe que algo andaba mal, pero no me di cuenta de que fuera tan grave. Madison lo observó atentamente, viendo cómo la última pieza del rompecabezas encajaba en su lugar. Vivías dentro de ese sistema, dijo. Veías cosas que otros ignoraban. Ya sabes, exactamente lo podrido que está. Ethan levantó la cabeza, sus ojos oscuros reflejando el dolor familiar de alguien que había permanecido en silencio demasiado tiempo. Hubo una vez, lo dije lentamente, cuando un pasajero fue atacado verbalmente con insultos racistas justo delante de mí. Presenté una denuncia. Creí que lo tomarían con seriedad. En cambio, recibí una advertencia por creando un ambiente negativo con los compañeros de trabajo. Fue entonces cuando comprendí. Esta empresa no le importa lo correcto ni lo incorrecto. Su voz se quebró. Solo quería hacer lo correcto, pero cada vez que lo intentaba, encontraban la manera de callarme. Madison se inclinó hacia adelante. ¿Y si tuvieras la oportunidad de cambiarlo todo? Ethan la miró con duda. ¿Qué podría hacer alguien como yo? Deslizó el segundo sobre le llegó. No solo, dijo Madison. Conmigo. Ethan lo abrió. Dentro había una carta de oferta oficial para el puesto de director senior de experiencia del cliente, reportando directamente al CEO entrante. Debajo estaba el sello de las estrategias de Hayes, junto con la firma provisional de Madison. «Esto no es una broma, ¿verdad?», preguntó Ethan, con su voz era débil, apenas por encima de su respiración. Madison negó con la cabeza. North Star necesita alguien que comprende el dolor de sus clientes, alguien que se ha interpuesto entre dos mundos, quien sabe lo que se siente ser rechazado, pero aún así elige servir, con gracia. Pero yo, Ethan, miré hacia abajo a su desgastado uniforme. Solo soy una azafata. No, dijo Madison bruscamente, su voz cortando el aire. Eres alguien que hizo lo correcto, incluso cuando todos a tu alrededor eligieron el silencio. Ethan bajó la mirada, y Madison notó que sus ojos brillaban. No eran lágrimas, sino el brillo de un hombre que había soportado tanta decepción que ya no creía que el mundo le daría una verdadera oportunidad. ¿Por qué yo?, preguntó en voz baja. Madison respondió sin dudarlo. Porque no necesito perfección. Necesito a alguien real. Ethan levantó la vista, y en sus ojos Madison vio gratitud justa, y lo más importante, una brasa creciente de confianza, incluso si él aún no estaba lista para nombrarlo. Entonces, ¿qué quieres que haga? Madison se recostó. Su expresión se agudizó. Necesito que continúes con tus tareas normales durante los próximos 2 días. Observa, toma notas y, mañana por la noche, envíame una lista de las personas que crees que son buenas, y aquellas, sabes que es la raíz del problema. Y al tercer día, Ann preguntó. Madison sonrió, el tipo de sonrisa que luce quien acaba de decidir el destino de un imperio. Al tercer día, caminamos, vamos juntos a la sede de North Star. Tragó Ethan. ¿Estás diciendo que sí? Madison dijo con firmeza. Voy a recuperar la aerolínea públicamente. Y quiero que, a mi lado. Las palabras cayeron entre ellos como un juramento. Ethan dibujó un largo, respiración firme. Si acepto, no hay vuelta atrás. Madison asintió. Eso es cierto, pero tampoco hay vuelta atrás para el mundo en que quieres vivir. El momento se alargó. Entonces Ethan extendió la mano. Un apretón de manos tembloroso pero decidido. Un apretón de manos que podría cambiar el futuro de North Star Airlines. Me apunto, dijo. Madison le apretó la mano. Bienvenido a la pelea. Cuando salieron del café, el viento de Seattle soplaba más fuerte, como si la propia ciudad sintiera algo monumental, acercándose. Se estaba formando una tormenta, pero esta vez la tormenta estaba con el olvidado, y al frente estaba Madison Hayes, la mujer que una vez fue empujada desde un asiento de primera, ahora preparándose para arrastrar toda la corporación del trono decadente al que se aferraba. La batalla había encontrado su aliado, y el cielo que tenían delante estaba cambiando. Los 2 días siguientes pasaron como los fuertes golpes antes de que comiencen los tambores de guerra.
mientras North Star Airlines continuaban operando como si lo que habían hecho en ese vuelo no fuera más que un inconveniente olvidable más allá. Sus paredes, una máquina invisible apretaba un nudo alrededor de ellas. Madison Hayes no se fue de Seattle, trabajó toda la noche con su equipo, reuniendo pruebas y analizando sistema y reconstruir el mapa de la deteriorada estructura de poder que se pudre en la aerolínea. Mientras tanto, Ethan Ward, otrora un asistente de vuelo anónimo, se estaba convirtiendo en el centro de atención y oídos. Madison necesitaba exponer toda la red de manipulación interna. Comenzó a documentar cada acción, cada expresión, e incluso los susurros, intercambiaban entre sus compañeros de trabajo. Le contaba todo a Madison durante las llamadas nocturnas, y solo un día, suficiente para fortalecer la determinación de ambos. ¿Qué le dijo Marilyn a la nueva azafata?, preguntó Madison. Durante su llamada de las 11, Ethan exhaló una decepción que tiñó su voz. Ella, le dije que no fuera demasiado amigable con los pasajeros del grupo especial, porque tienden a quejarse sin razón. Razón. El grupo especial. Ambos sabemos a quién se refiere. Madison entrecerró los ojos y apretó el bolígrafo con más fuerza. Bien, escríbelo. Exactamente. Necesitaremos el contexto completo. Ethan continuó. Y Dylan, presumió. En la sala de descanso, su tío, que estaba en la junta directiva, le prometió que lo ascenderían a supervisor de cabina. No tiene la certificación, no tiene las horas de servicio requeridas y obtuvo 3 quejas el mes pasado. Desde el lado de Madison, Zoe interrumpió, con su voz aguda como acero. Eso es nepotismo protegido. Necesitamos demostrar que el favoritismo es sistémico. Ethan dudó. Y la peor parte, ya la sabe todo el mundo, pero todos están asustados. Madison cerró los ojos por un instante. El silencio se prolongó, y aunque Ethan no sintió ira por parte de ella, había algo más peligroso. La quietud de alguien que prepara un ataque mortal. Mañana, dijo lentamente, reúne los nombres de todos los que han sido intimidados, despedidos o saboteados por Marilyn o Dylan. No estamos arreglando la superficie, estamos desmantelando todo el iceberg. Mientras Ethan llevaba a cabo su misión, el equipo de Madison trabajaba como una máquina que no tenía noción del tiempo. Lucas investigó los sistemas internos de North Star, descubriendo verdades que los líderes nunca tuvieron la intención de ver a la luz: registros alterados, desempeño manipulado, evaluaciones e incluso correos internos que muestran un trato preferencial ilegal para VIPs especiales, una frase codificada para pasajeros ricos y blancos. Madison, Lucas, llamó con tensión en su voz. Tienes que ver esto. En la pantalla OLED de 72 pulgadas aparecieron una serie de correos electrónicos. El remitente era el director ejecutivo Wesley Cole. El contenido decía: reducir la compensación a los pasajeros de la Grupo de Reacción Negativa. No les cambies la política, simplemente manténlos en silencio. A continuación, la respuesta del jefe de recursos humanos. Entendido, lo haré. Ajustar el proceso de gestión de quejas para evitar que se intensifiquen. Mark se levantó tan rápido que su silla rozó el suelo. Esto es discriminación sistemática documentada por escrito. Si esto se hace público, North Star se desplomará como una piedra arrojada por un acantilado. Madison no se apartó de la pantalla. La miró como quien estudia el alma expuesta de una criatura que los ha estado acechando. Todavía no, dijo. Lo quiero todo. Liberado en el momento exacto en que los atrapará. Cuando entro en esa sala de juntas, quiero que los acorrale sin salida. Siena añadió más pruebas. Al menos 43. Los empleados de color fueron evaluados por debajo de su rendimiento. Varios fueron degradados por ser culturalmente incompatibles. Cultura corporativa. Soltó una risa seca. O deberíamos llamarlo racial. Cultura. Zoe tomó un sorbo de café, con los ojos brillantes. Este golpe sacudió a toda la industria de la aviación. Madison finalmente se volvió a su equipo. Su mirada es tan aguda que corta. Entonces, asegúrate de que el terremoto comience conmigo. Al final del segundo día, Ethan le envió a Madison una lista mucho más larga de lo que nadie esperaba. 27 empleados que habían sido maltratados por Marilyn y Dylan. Algunos habían sido humillados públicamente.
Algunos habían sido saboteados silenciosamente. Algunos intentaron hablar, pero fueron etiquetados como disruptores del equipo. Unidad. Varios habían dimitido porque la presión se hizo insoportable. Pero todos tenían algo en común. Ninguno había sido escuchado jamás. Madison leyó cada declaración, cada historia, cada recuerdo tembloroso que Ethan tenía reunidos. Cada palabra se sentía como una aguja que le atravesaba la piel, no solo por la crueldad dentro del liderazgo de North Star, pero porque Madison había sido una vez uno de ellos, una persona obligada a tragarse la injusticia para sobrevivir. Entonces sonó su teléfono. Ethan otra vez. «Encontré algo más», dijo. «¿Qué es?» «Wesley Cole vendrá a la sede el martes por la mañana para finalizar el informe financiero trimestral. Escuché rumores de que está a punto de anunciar un plan de reestructuración. Y si entendí bien, dudó, eliminará a cientos de empleados de la sucursal con el mayor número de personas de color». Madison se puso de un salto, con el pulso acelerado. «Exactamente lo que esperaba», dijo. Su voz se volvió gélida. «North Star no solo practica la discriminación, están optimizando la discriminación». Recurrió a su equipo. «Prepara todo para la junta de directiva. Documentos, pruebas, datos. Quiero que se asfixien con la verdad que enterraron». Mark sonrió, medio impresionado, medio anticipando el campo de batalla que tenía por delante. «Pareces muy ansiosa por esta reunión», respondió Madison sin el menor temblor. «Lo he esperado toda mi vida». La segunda noche terminó con la estrategia completa sobre la mesa. La reunión de la junta de directiva fijada para las 12 por la tarde, donde Madison aparecería por primera vez como accionista controladora. Un arsenal completo de pruebas, una declaración de poder y la lista de aquellos que serían eliminados: Wesley Cole, Marilyn Pierce, Dylan Brooks y Richard Caldwell. Y Ethan Ward, él estaría a su lado derecho, ya no un vuelo asistente, pero un símbolo creciente de justicia dentro de North Star. A las 4 de la mañana, Madison salió al balcón y el viento frío azotó su frente, su piel, aunque se sentía como si estuviera dentro de un horno. A lo lejos, los aviones North Star se elevaban hacia el cielo nocturno, pero Madison sabía que en pocas horas, el destino de toda la aerolínea no lo decidirían esos aviones, lo decidiría ella. Una vez, una mujer se quitó un asiento de primera, pero esta vez se los quitaría, su trono, y la tormenta estaba a punto de formarse. Al tercer día, al mediodía, Seattle yacía bajo una luz pálida filtrada a través de un gris intenso. Cielo. Sin embargo, nada podía apagar el fuego que ardía dentro de Madison Hayes. El sedán atravesó calles conjuridas, dirigiéndose directamente a la sede de North Star Airlines. El imponente edificio de cristal reflejaba un brillo frío, erguido como la fortaleza de un imperio, demasiado acostumbrado a estar intocable. Pero hoy esa fortaleza temblaría. Madison estaba sentada en el asiento trasero, con toda su cuerpo se tensó como un arco llevado al límite. Su traje negro le sentaba bien, elegancia precisa, cada costura reflejando la determinación que irradia de ella. Descansando en su regapo había un maletín negro que contenía la evidencia que cortaría la soga que protegía a las despiadadas figuras. Dirigiendo a la aerolínea, Zoe me miró desde el asiento delantero. ¿Estás segura de que quieres abrir esto? ¿Tú mismo? Madison ni siquiera parpadeó. Esta es mi batalla. Entraré primero. Se giró. A Zoe. Su mirada firme, profunda como la medianoche. Me sacaron a rastras de un primer asiento como alguien indigno de respeto. Hoy aprenderán quién decide quién se sienta dónde. Cuando el auto se detuvo en la entrada, Madison salió. El viento azotaba su cabello perfectamente recogido, pero no se detuvo a ajustarlo. Cada paso que daba resonaba con fuerza, contra el suelo de piedra, como tambores de guerra anunciando juicio. Dentro del vestíbulo, la recepcionista levantó la vista y se quedó paralizada por un momento ante la autoridad que emanaba de ella. «Hola, ¿en qué puedo ayudarle?» Madison colocó sus documentos de verificación de accionista en el mostrador. «Estoy aquí para la reunión de la junta de las 2». La recepcionista miró el documento. Entonces sus ojos se abrieron de par en par, llenos de incredulidad. «¿Eres el accionista mayoritario?» «Sí»,
respondió Madison, con su voz tan aguda como un diamante. Y no deseo retrasarse. Un gerente de nivel medio salió corriendo, pálido por la sorpresa. Señora Hayes, nosotros no nos informaron. Claro que no. Madison interrumpió su tono, suave, pero helado. Si te hubieran informado, no habría podido ver tus reacciones genuinas. El gerente tragó saliva con dificultad y la condujo hacia adelante. Nadie habló en el ascensor, pero el silencio en sí mismo aparecía. El destino golpeó con fuerza la puerta. Cuando el ascensor se abrió en el piso 42, Madison vio una escena familiar. Un largo pasillo alfombrado, luces blancas y frías, y, al final, un par de puertas dobles de nogal conducen a la sala de juntas donde se tomaron decisiones que afectaron a millones de pasajeros. La diferencia fue que hoy la decisión le correspondía a ella. Fuera de la sala de juntas, los miembros de la junta charlaban casualmente, con el rostro relajado, sin darse cuenta de que se avecinaba una tormenta, directamente hacia ellos. Cuando Madison apareció, el aire se congeló. Víctor Chen, uno de los pocos que la reconoció del Acuerdo de San Francisco, arqueó una ceja. ¿De verdad viniste? Madison sonrió levemente. Dije que sí. Algunos asuntos deben tratarse cara a cara. Antes de que pudiera hablar más, se abrieron las puertas de la sala de juntas. Wesley Cole, director ejecutivo de North Star Airlines, salió con cabello plateado cuidadosamente peinado y una sonrisa confiada que pertenecía a un hombre. Estaba acostumbrado a ver a los demás inclinarse, pero cuando vio a Madison, esa sonrisa vaciló, colapsando como una máscara, arrancada de su rostro. ¿Qué haces aquí?, él preguntó, con la voz entrecortada. Madison no respondió inmediatamente. Ella lo miró a los ojos con una mirada lo suficientemente fuerte para exponer los rincones más débiles de un hombre. Estoy aquí, dijo, para reclamar lo que es mío. Cuando entraron en la sala de juntas, todas las miradas se volvieron hacia ella. La larga mesa de madera, las sillas de cuero con respaldo alto, la ventana panorámica, con vistas al horizonte de Seattle, todo pertenecía al reino de poder absoluto. Pero hoy, ese poder no le pertenecía a nadie. Pero Madison Hayes estaba de pie a la cabecera de la mesa, en el asiento del director ejecutivo. Wesley objetó al instante. Ese es mi asiento. Madison colocó el maletín en él, mesa con un golpe sordo. Ya no. Mark, Zoe, Lucas y Sienna entraron detrás de ella, y cada uno colocó una pila de documentos ante los miembros de la junta. Wesley lo fulminó con la mirada. ¿Qué crees que estás haciendo? Esta es una sesión a puerta cerrada, y soy yo quien decide que puedan asistir a Madison. Su voz era cortante, baja, aguda y con pleno control. Soy dueño del 58% de North Star Airlines. Soy la autoridad en esta sala. Silencio. Cayó sobre la habitación como una piedra, gruesa, pesada, aturdida. Una de las tablas. Los miembros tartamudearon. Esto no puede ser. ¿Cómo lo hicieron? De alguna manera, ninguno de ustedes jamás se esperaba. Madison respondió. He ido adquiriendo North Star pieza por pieza, a través de empresas fantasma, durante los últimos 3 años. La cara de Wesley se sonrojó con furia. ¿Para qué viniste aquí? ¿Para chantaje? Tras algunos ajustes de política, Madison abrió el maletín y sacó los correos electrónicos internos impresos. Estoy aquí, dijo. Voz tomó una espada afilada para revelar la verdad. Lucas presionó un botón en el remoto. La pantalla grande se iluminó. Correos electrónicos racistas, encubrimientos internos, falsificaciones, informes, órdenes de silenciar las quejas de los clientes. Todo proyectado para él. Tablero para ver. Un miembro de la junta susurró en estado de shock. Cielos. Madison arregló. Sus ojos estaban puestos en Wesley. Construiste un sistema de discriminación. Un sistema que dañó clientes, empleados y la reputación de la empresa. Convertiste a North Star en un lugar donde la justicia no podía huir. Colocó otra pila de documentos sobre la mesa. Y ayer por la mañana, me convertí en su siguiente víctima. Toda la junta se quedó en silencio. ¿Fuiste víctima de North Star?, preguntó alguien. Madison asintió. Sí, me quitaron de un asiento de primera clase que pagué, porque un hombre blanco llegó tarde y afirmó que se lo merecía más, y sus empleados lo habilitó. Las puertas de la sala de juntas se abrieron. Ethan Ward entró. Ya no estaba en uniforme, vestido de traje, con la mirada firme, el paso firme. Unas cuantas tablas, los miembros lo reconocieron. Eres el auxiliar de vuelo de ayer. Ethan se paró junto a Madison. Sí, y estoy listo para testificar. Madison le dio una. Asintió sutilmente, y luego miró hacia la pizarra,
Hoy, dijo, su voz, resonante e inquebrantable, cada palabra tiene el peso de un veredicto. Ejerzo mis derechos como accionista mayoritario para tomar mi primera decisión. Miró directamente a Wesley. Wesley Cole, tú eres destituido como director ejecutivo con efecto inmediato. La junta estalló. Wesley disparó a sus pies. No puedes hacer esto. Yo sí puedo, respondió Madison. Y lo hice. Se giró hacia el resto del tablero. Si hubo objeciones, ni una sola mano se levantó. Aceptación por silencio. Ríndete, continuó Madison. A continuación, Marilyn Pierce es eliminada. Dylan Brooks fue despedido. A Richard Codwell se le prohibió volar permanentemente. Y todos los contratos corporativos con North Star se disuelven. Entonces pronunció la sentencia que destrozó el aire de la sala. Y yo designaré un nuevo director ejecutivo. Se dirigió a Ethan. Ethan Ward, desempeñar este cargo temporalmente hasta que se complete el proceso formal. Ethan se quedó paralizado. La junta se quedó a boquiabierta. Entonces Victor Chen sonrió. Apoyo esto, dijo. Otro miembro de la junta asintió. Estoy de acuerdo. Un tercero repitió. Aprobado. Finalmente, Madison pronunció la frase que marcó el comienzo de una nueva era. North Star. Las aerolíneas ya no serán un símbolo de exclusión. A partir de hoy, serán un símbolo de justicia. Y yo seré quien la conduzca hasta allí. La sala de juntas volvió a quedarse en silencio, como si el mundo mismo estuviera conteniendo la respiración, porque todos sabían no solo. Era una aerolínea que se estaba transformando, un sistema que se estaba derrumbando. Y un imperio se alzaba a partir del dolor de una mujer que una vez fue obligada a salir de su primer asiento, pero hoy había reclamado el asiento más alto de todos. Y esto fue solo el comienzo. Tras la conmoción que sacudió la sala de juntas, North Star Airlines, me sentí como un barco enorme obligado a dar un giro repentino, aturdido y desequilibrado. No hay camino para volver a su curso anterior. Se habían expuesto correos electrónicos, decisiones erróneas, arrastrados hacia la luz, y los rostros que habían ocupado asientos poderosos durante décadas, ahora estaban siendo escoltados fuera de el edificio por seguridad. Y mientras Madison estaba frente a la ventana del piso 42, al ver los aviones con el logo de North Star elevarse hacia el cielo, supo que no solo cambió una empresa, había encendido una ola que nadie podía detener. El trabajo en los días siguientes avanzó con la fuerza de una tormenta. Madison se reunió. Trabajo continuo con los equipos jurídicos, de recursos humanos, de comunicación y de finanzas. Se analizó minuciosamente cada política obsoleta. Todo procedimiento defectuoso, desmantelado como maquinaria oxidada, antes de ser reemplazado, con un nuevo estándar. Los empleados que habían sido silenciados durante años fueron llamados a declarar. Una mujer negra de mediana edad, se le llenaron los ojos de lágrimas cuando Madison se disculpó personalmente por haberle negado un ascenso para la que estaba totalmente calificada. Un joven empleado asiático que estaba redactando una carta de renuncia recibió un correo electrónico invitándolo a unirse a una nueva empresa. Programa de Desarrollo de Liderazgo. Y por todo el país, la noticia de la transformación se extendió como la pólvora. Madison no toleraba la inercia. Se quedó en el auditorio de la sede para la primera reunión de toda la empresa tras la adquisición. Las luces proyectan un resultado decisivo, brillar en su rostro, atrayendo la atención de miles. No vine aquí a destruir North Star, Madison, dijo su voz, resonando por el vasto salón. Vine aquí a reconstruirla, desde el suelo hasta la cima. Esto ya no será una aerolínea por un tiempo. Unos pocos privilegiados. Será una aerolínea para todos. La sala estalló en aplausos. Algunos lloraron. Algunos intercambiaron miradas de incredulidad de que tales palabras realmente se estuvieran pronunciando en voz alta. Ethan se quedó en la primera fila. Ya no es la silenciosa azafata estacionada en primera clase. Su postura actual era la de un líder. Aunque aún sentía su corazón golpeando mientras Madison continuaba enviando un mensaje a toda la industria de la aviación. Lo recordaría. A partir de hoy, establezco el Fondo de Justicia North Star. Un fondo para compensar a cada víctima de discriminación durante los últimos 10 años. Nadie volverá a ser silenciado. La prensa esperaba afuera. El momento en que Madison salió del auditorio.
Las cámaras se enfocaron en ella. Los reporteros se apresuraron hacia adelante. Preguntas, disparando como granizo. ¿Crees que despedir al director ejecutivo fue demasiado extremo? ¿Le preocupa la volatilidad de las acciones? ¿Qué le impulsó a actuar con tanta decisión? Madison se detuvo y se volvió hacia. Los enfrentó. Con expresión tranquila, pero afilada como acero forjado. No me preocupo. Sobre la caída de los precios de acciones. Dijo. Me preocupa que la gente caiga. Que caiga de oportunidades que deberían haber sido suyas. En cuestión de horas, la cita se volvió viral en las redes sociales. Pero el verdadero impacto del mundo vino de dentro de la empresa. No más reuniones donde la gente tenían miedo de hablar. No más correos electrónicos secretos. No más decisiones tomadas a escondidas. Puertas cerradas para proteger el privilegio. Madison supervisó una revisión completa de todos los 12,000 expedientes de personal. Los empleados que alguna vez fueron excluidos de las listas de ascensos fueron reevaluados bajo un nuevo sistema. Aquellos con verdadero talento finalmente recibieron oportunidades para demostrar su valía. Northstar se sentía como un cuerpo expulsando su propio veneno, doloroso pero liberador. Durante ese tiempo, Ethan trabajó sin descansar. Viajó a varias sucursales, hablando con los empleados y escuchando sus experiencias. Algunas noches regresaba a la sede con los ojos rojos, contándole a Madison historias de dolor que alguna vez creyó haber sufrido, solo. Y cada vez que Madison le ponía una mano en el hombro y decía, «Eso es». Una tarde, mientras revisaba el nuevo marco de capacitación, Ethan hizo una pausa y miró Madison por un largo momento. «Ya sabes», dijo en voz baja. «En ese vuelo cuando te obligó a salir de primera clase, pensé, así es el mundo, así es como siempre funciona, pero hoy, aquí, veo que el mundo puede ser diferente». Madison sonrió con los ojos llenos de la inquebrantable resiliencia que se había convertido en su firma. El mundo cambia solo cuando alguien está dispuesto a entrar en el corazón de la tormenta, respondió ella. Ese día me empujaron de un asiento de primera. Pero ya sabes que ese asiento era demasiado pequeño para donde estoy sentado ahora. Ethan se rió. Reír. Cargando años de miedo fuera de sus hombros. El renacimiento de Northstar ocurrió tan rápidamente que toda la industria de la aviación se tambaleó. Para mantenerse al día, los competidores iniciaron auditorías internas. Los analistas de mercado etiquetaron a Madison la mujer que redefinió el liderazgo corporativo, pero los títulos no significaban nada para ella. Lo que importaba era que el asiento de clase económica en el que la habían obligado a sentarse se había convertido en la palanca que usó para elevar todo un sistema hacia la luz. Y a medida que el sol, situado detrás de la torre Northstar, proyectando vetas doradas sobre el cristal como al bendecir una nueva era, Madison sabía que había hecho lo correcto. No por ella misma, sino por todos los que alguna vez se vieron obligados a sentarse en un asiento, donde no pertenecían. La batalla no había terminado, pero el cielo ya estaba más brillante. Un año después de que la sala de juntas de Northstar Airlines se sacudiera bajo el impacto sísmico, entregado por Madison Hayes, el cielo de Seattle se abrió en un raro tono claro de azul. Hoy fue un día especial. La inauguración del nuevo primer avión de la aerolínea. Salón de clase, el Equity Lounge, un símbolo de la época de Madison y su equipo. Había construido a través del dolor, el coraje y decisiones como ninguna otra la aviación. La industria ya lo había visto antes. Cuando Madison entró en la zona de inauguración,
Las lentes de las cámaras se giraron hacia ella, ya no con escrutinio, sino con respeto, con la gratitud de la gente que comprendió que se había atrevido a hacer lo que todo el sistema había evitado durante décadas. Su traje blanco puro resaltaba contra el espacio luminoso y elegante, los cálidos tonos de madera que se combinan con obras de arte personalizadas, creado por artistas minoritarios, un mensaje claro de que este lugar pertenecía a todos. Estaban allí. Terren Ward, ahora el director ejecutivo más joven en la historia de North Star, estaba junto a ella. Atrás quedó el azafato ansioso y reprimido del pasado. En su lugar estaba un líder que comprendió que representaba un cambio real. Cuando se inclinó levemente ante los invitados, los aplausos resonaron en las paredes de cristal. «Gracias a todos por estar aquí», dijo Terrence con voz cálida y fuerte. North Star fue una vez un lugar donde el silencio se usó para enterrar el dolor, pero hoy estamos aquí para demostrar que la transparencia, la dignidad y la amabilidad son los valores que nos llevarán más alto. Madison miró a Terrence y por un momento vio la transformación de un hombre que una vez estuvo observando en silencio injusticia sin poder hablar. Ahora moldeaba la cultura de decenas de miles de empleados. El mérito no le correspondía a una sola persona, sino a la verdad. Era innegable. Madison le había abierto la puerta, y él había abierto cientos más para otros. Tras el discurso de Terrence, Madison dio un paso al frente. No necesitaba un micrófono para captar la atención. El aire mismo parecía quedarse quieta cuando se acercó al pequeño podio. Hace un año, ella comenzó su voz cortando viejos recuerdos. Me sacaron de un asiento de primera clase que tenía pagado, no porque me equivocara, sino porque el sistema creía que no pertenecía allí. Algunos invitados hicieron una reverencia, algunos se secaron las lágrimas. Madison continuó firme, sin enojarse, simplemente cierto. Pero estoy aquí hoy no para volver a contar una historia dolorosa, sino para recordarles que el dolor de ese momento cambió toda una aerolínea. Señaló el gran cartel que había detrás de ella: dignidad, equidad y excelencia. El nuevo North Star no se basa en privilegios, se basa en el coraje de aquellos que creen que cada pasajero merece respeto y cada empleado merece ser escuchado. Los aplausos esta vez fueron más profundos, más fuertes, como si alcanzando el techo de cristal. Después de la ceremonia, Madison y Terrence regresó a la nueva sala de operaciones del CEO. Ya no era la fría e imponente oficina de antiguo, pero un espacio abierto y luminoso, lleno de fotografías que documentan la historia de North Star. Renacimiento. Terrence le entregó un informe actualizado. La satisfacción del cliente aumentó un 27%. Las quejas relacionadas con la discriminación han disminuido un 81%. Los empleados dicen sentirse vistos. Por primera vez en años. Madison asintió. Una emoción silenciosa se expandió en su pecho. Ni orgullo ni triunfo. Paz. Algo que rara vez había sentido en su vida. Bien, dijo en voz baja. Pero nunca dejes que los números nos hagan olvidar el verdadero objetivo. Gente. Terrence sonrió. Esa fue la primera lección que me enseñaste. Madison se quedó en silencio por un momento, recordando la mañana en que la arrastraron, desde su asiento de primera clase, recordando la mirada de disculpa de Terrence, recordando la humillación que se había obligado a tragar, para poder concentrarse en un acuerdo comercial que le reportaría miles de dólares de trabajos. Y ella sabía que todo había sucedido por una razón. Si ese día si no le hubiera ocurrido a ella, miles de otras personas seguirían sufriendo en silencio. Cuando apareció el anuncio final del día, Terrence se volvió hacia ella,
con la gratitud brillando en sus ojos. Las escuelas de negocios están añadiendo North Star a su plan de estudios de liderazgo como el caso de transformación cultural más exitoso de la década. Madison soltó una suave carcajada. Nada mal para una aerolínea que una vez me rebajó a clase económica. Ambos miraban hacia el aeropuerto donde se encontraban los nuevos aviones North Star. Con logotipos actualizados, despegaban hacia el resplandor rojo del atardecer. Cada avión llevaba la historia del renacimiento que Madison había puesto en marcha. Sacó su teléfono y releyó el mensaje que Terence le había enviado la noche anterior. Lo hicimos, pero sé que hay. Hay muchos lugares esperando a alguien como tú. Madison sonrió y respondió: No estoy esperando. Por mí. Esperándote. Esperándonos a todos. Y mientras un avión atravesaba, las nubes y el sol derramaban fuego sobre la pista, como si pasara una antorcha a aquellos que continuarían la obra. Y Madison lo entendió. El verdadero legado no es la revolución, es lo que se construye después, es lo que queda. Cuando ella sale de esta habitación, deja Estrella del Norte, deja este cielo para comenzar el próximo viaje, un viaje que ella nació para caminar, un viaje no para reclamar un asiento de primera clase, sino para cambiar lo que ese asiento significa. Desde la perspectiva de un especialista en cultura organizacional y la dinámica de poder, el viaje de Madison Hayes revela una innegable verdad. El cambio duradero no comienza con la política, ni surge de discursos elocuentes. Comienza en el momento en que un individuo se niega a permanecer en silencio en El rostro de la injusticia. Que obligaran a Madison a abandonar su asiento de primera clase fue solo la chispa, pero su capacidad de transformar la humillación en una acción estratégica para convertir un momento de la injusticia en una reestructuración a gran escala es lo que la convierte en un símbolo de una nueva era. Su historia nos recuerda que el verdadero poder no reside en la posición que uno ocupa, dado, sino en la capacidad de usar esa posición para abrir puertas a otros. Si el viaje de Madison te inspira, dale me gusta al video. Ayude a difundir este mensaje de justicia y resolución. No olvide suscribirse para no perderse nada. Se pierden historias que tienen el poder de cambiar todo el cielo. Y antes de que ve, comenta la frase ponte de pie para recordarnos a todos que a veces solo se necesita una persona que se levante en el momento justo para que todo un sistema cambie.